dice la Biblia de este tema? ¿Qué dice la Biblia de este principio? ¿Qué dice la Biblia de este valor? Si tú caminas de acuerdo a la Biblia, tú estás caminando de la puerta al lugar santísimo. Y sí, vas a llegar a la presencia del Padre y vas a estar en comunión con el Padre. Dale fuerte ese aplauso al Rey, por favor. Aleluya. Quiero mostrarles una laminita. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar cómo cada detalle, cada uno de los detalles del tabernáculo tenía un cumplimiento en algo de la persona o de la obra de nuestro Señor Jesucristo. A través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, el tabernáculo va tomando forma, el tabernáculo va tomando algo más comprensivo para nosotros y nos vamos dando cuenta. Yo llegué ahí y me llené demasiado de escuchar las prédicas y las palabras que utilizaban, que me quedé sin palabras y yo llegué a mi casa y yo decía, vaya, y yo pensaba que solo era orar en la mañana y orar en la noche. Es algo que, con solo que usted vaya a escuchar la primera vez, así una vez le entró por donde era. Y si usted de verdad quiere conseguir algo, Te damos la bienvenida a Vida de Fe, un espacio donde compartimos un mensaje de fe y esperanza, además de palabras que abrirán tus ojos para que veas que Dios tiene mucho más para tu vida. Estamos muy contentos de poder tener este espacio para ser inspirados por la palabra de Dios y que nos puedas acompañar una vez más. Antes de iniciar, te quiero recordar que nos puedes llamar al número que aparece acá en la pantalla en cualquier momento durante el programa. Si necesitas oración o consejería, hay personas listas para atenderte y recibir tu llamada. Si querés conocer más sobre este ministerio y de nuestra iglesia, el Centro Evangelístico, te invitamos a ingresar a nuestra página web www.centroevangelístico.net. En este sitio conocerás los ministerios, actividades, prédicas y reseñas de lo que hacemos en el Centro Evangelístico, nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para vos y nos gustaría muchísimo que vos nos visites. Nuestros servicios son los domingos y martes en diferentes horarios. Contáctanos para darte toda la información. Y ahora bien, prepara tu corazón y alístate para ensanchar tu fe. Estamos seguros de que Dios te va a hablar y este puede ser tu día. Tabernáculo, y vamos a estar hoy compartiendo un tema más acerca de esta serie que yo sé nos va a edificar y nos va a bendecir, porque el tabernáculo es un proceso que tiene como fin llevarnos a la presencia de Dios, y como dice la Biblia, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En otras palabras, la bendición que tú quieras, la bendición que tú necesites está en la presencia de Dios. Pero el camino a la presencia de Dios es lo que nos traza el tabernáculo. Es un proceso, es un modelo, es una lección objetiva de cómo llegar a la presencia de Dios lo más directamente posible. Sin mucho recoveco, como dicen, sin mucha vuelta, sin mucha curva, cómo llegar directamente a la presencia de Dios. Vamos a ir al capítulo 27 del libro de Éxodo. Hemos estado hablando de nuestra función sacerdotal, porque un sacerdote, un levita, un sacerdote, es el que tiene el privilegio de entrar no solamente al atrio, sino también al lugar santo, y de entre todos los sacerdotes, el sumo sacerdote podía entrar privilegiadamente al lugar santísimo. Pero hoy tú y yo, todos tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo como que si fuésemos sumos sacerdotes. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Dice la Biblia que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Pero no sacerdotes
comunes y corrientes, sino al nivel de un sumo sacerdote, al punto que podemos entrar a la misma presencia de Dios. Entonces, cuando ejercemos nuestra función de sumo sacerdote, llegamos a la misma presencia de Dios. Pero no solamente es importante conocer qué somos o cómo somos como sumos sacerdotes o como sacerdotes de Dios, sino el significado de cada uno de los lugares, de los objetos que hallamos en el tabernáculo. Hablábamos la semana anterior acerca de la puerta, y la puerta es Cristo. En fin, cada lugar y cada objeto del tabernáculo representa algo de la persona, de la obra, de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que pasamos la puerta, lo primero que encontramos es el altar de bronce o el altar de los sacrificios. Capítulo 27 de Éxodo dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Toma tu lugar, por favor, mi amado. Entonces vamos a comenzar hoy hablando acerca del altar. Pero mencionamos, y una vez más, Dios lo enfatiza cuando le da las instrucciones a Moisés de cómo hacer este primer mueble que se encuentra en el atrio precisamente. Este primer mueble que se encuentra en el atrio, una vez que se entra, una vez que se pasa la puerta, una vez que se cruza la cortina donde se llama el atrio, lo primero que encuentras es el altar de bronce o el altar del sacrificio, o simplemente el altar, donde se ofrecían los holocaustos, donde se ofrecían los sacrificios de todo el pueblo, de toda la gente, de todos aquellos que necesitaban expiar sus pecados. Dice el versículo 8, lo hará hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte. Dios manejó, Dios cuidó todos y cada uno de los detalles del tabernáculo, de los muebles, de los objetos, de los aceites, de los animales, de los sacrificios, de los sacerdotes, de las vestiduras de los sacerdotes. Dios cuidó cada detalle, primero porque cada detalle tenía y tendría un significado objetivo que apuntaba hacia la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar cómo cada detalle, cada uno de los detalles del tabernáculo tenía un cumplimiento en algo de la persona o de la obra de nuestro Señor Jesucristo. A través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, el tabernáculo va tomando forma, el tabernáculo va tomando algo más comprensivo para nosotros, y nos vamos dando cuenta de cosas que aquellos, los israelitas, no podían entender, no podían comprender. Nosotros hoy decimos, claro, por supuesto, es cierto, tiene lógica, es razonable, pero porque ya hoy nosotros conocimos la obra de Cristo, porque ya hoy nosotros entendimos y vimos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Éxodo 26:30, Dios le dice a Moisés: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Conforme al modelo. Moisés no podía alterar nada. Moisés no podía hacer absolutamente ningún cambio. Moisés recibió una maqueta y Dios le dijo: así es como tiene que ser. ¿Cuál es la lección aquí? ¿Cuál es la enseñanza?
que no es a nuestra manera como nosotros entramos a la presencia de Dios, que no es a nuestra manera como nosotros nos acercamos al Padre, que no es a nuestra manera como nosotros manejamos nuestra relación con Dios, es a la manera de Dios, como Dios lo ha dicho. Y la maqueta que tú y yo tenemos hoy para poder llegar a la presencia del Padre se llama la Biblia. Esto es nuestra regla infalible de fe y conducta. Dios ha dicho aquí cómo tú y yo podemos llegar al Padre para tener comunión con el Padre, para tener relación con el Padre y para recibir los beneficios de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. Aquí es donde está claro y no es a nuestra manera. Mucha gente dice, bueno, nosotros podemos llevar nuestra religión a nuestra manera, nuestra vida espiritual a nuestra manera. ¿Qué importa si uno hace algunos cambios? ¿Qué importa si uno hace algunas adaptaciones? Hay gente que dice, hay que contextualizar la espiritualidad. Una cosa es contextualizar la teología, una cosa es contextualizar nuestra experiencia espiritual, o sea, traer ciertos temas, traer ciertos principios y adaptarlos, pero siempre y cuando no se alteren los valores que Dios ha establecido en su palabra. Si hace 2000 años era pecado adulterar, es pecado adulterar hoy. Amén. Aunque Camilo VI lo llame amor libre. Pecado es pecado. No se vale, aunque le pongan, era un cantante. aunque le pongan nombrecitos más suaves, pecado es pecado. Era pecado matar antes, es pecado matar ahora. Era pecado el aborto antes, es pecado ahora. Era pecado la homosexualidad antes, es pecado ahora. Entonces, independientemente de lo que las leyes digan, independientemente de lo que las leyes hagan, independientemente de lo que las modas cambien, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Se mantiene y es el principio por el cual nosotros nos regimos. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El tabernáculo nos enseña cómo conocer y adorar al único Dios, que es santo y rey. ¿Y quién nos enseña a conocer y adorar a Dios hoy? La Biblia, la palabra de Dios. Así como el tabernáculo era una lección objetiva, hoy la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra lección objetiva. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cómo adorar a Dios? ¿Quieres saber cómo acercarte a Dios? Tienes que venir a la Biblia. No puedes dejarte guiar por lo que otras personas dicen. No puedes dejarte guiar por lo que tus instintos te dicen, por lo que tú piensas, por lo que tú opinas. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de este tema? ¿Qué dice la Biblia de este principio? ¿Qué dice la Biblia de este valor? Si tú caminas de acuerdo a la Biblia, tú estás caminando de la puerta al lugar santísimo. Y sí, vas a llegar a la presencia del Padre y vas a estar en comunión con el Padre. Dale fuerte ese aplauso al Rey, por favor. Aleluya. Era la misma posición. Había lo que impedía entrar al lugar santísimo. Era precisamente una cortina que fue rasgada de arriba hacia abajo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Hablando de que ahora el acceso es libre. Podemos entrar a la misma presencia de Dios sin la ayuda de San Hugo, sin la ayuda de ningún santo, sin la ayuda de nadie más. Tú y solamente tú puedes entrar a la presencia de Dios por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Dale fuerte ese aplauso al Rey, por favor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca entonces del atrio. El atrio era ese terreno cercado donde estaba el altar de sacrificios, el lavacro y el santuario. Y ahí podía entrar todo el pueblo. Toda la gente podía entrar al atrio. 25 metros de ancho por 50 metros de largo. Era toda una explanada que rodeaba el santuario. Ahí había mesas donde la gente venía para degollar a los animalitos que iban a poner como sacrificio. Ahí era donde la gente podía caminar, podía estar dentro
de lo que se llamaba el tabernáculo en sí. Pero ya en el lugar santo solamente los sacerdotes podían entrar, y en el lugar santísimo únicamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Muy bien, cuando entrabas al atrio, tenías que pasar la puerta, que fue lo que hablamos la semana anterior, que representa a Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, Jesús estaba haciendo referencia a esa puerta, la puerta del atrio, la puerta del tabernáculo. Yo soy la puerta por donde ustedes tienen que pasar si quieren llegar a la presencia del Padre. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, Jesús es el camino para la salvación y Jesús es el camino para la adoración. Si quieres ser salvo, tienes que venir por Jesús. Si quieres adorar, tienes que venir por Jesús. Jesús es el camino para la salvación y Jesús es el camino para la adoración. No puedes ser salvo sin venir, sin pasar por Jesús. No puedes adorar sin pasar por Jesús. Cuando leemos Juan 14, 6, usualmente decimos: Jesús, ¿cómo es? ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usualmente hablamos solo de salvación. Usualmente hablamos solo de perdón, de vida eterna. Pero también está hablando de adoración, de comunión con Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre para salvación sino por mí. Y nadie puede llegar al Padre para adoración sino por mí. Tú tienes que venir con Jesús para poder llegar a la adoración en el lugar santísimo. Por eso, para llegar en la adoración, tienes que decirle: Padre, aquí estoy, en el nombre de Jesús, cubierto con la sangre de Cristo. Eso es lo que me permite llegar al lugar santísimo y gozar y disfrutar de su presencia. Sin la sangre de Cristo, entras al lugar santísimo y te parta un rayo. Así es, así es. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin la sangre de un cordero inocente. Nuestro cordero inocente fue Jesús. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puedes entrar a la presencia de Dios, puedes entrar a la adoración, puedes entrar al lugar santísimo las veces que quieras en el día, las veces que quieras, porque tú estás cubierto con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. El sumo sacerdote solamente podía hacerlo una vez al año. Tú lo puedes hacer las veces que quieras. En el día, en la noche, en la madrugada. Cada vez que tú quieras: Señor, aquí estoy. Pero recuerda, entramos al lugar santísimo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Llegamos al Padre para salvación por Jesús. Llegamos al Padre para adoración por Jesús. No. El altar de los sacrificios también se le llama el altar de bronce o el altar de los holocaustos o el altar. Nos enseña en primer lugar que las demandas de Dios tienen que ser satisfechas antes de poder gozar la comunión con Él. Para poder tener comunión con Él, para poder llegar al lugar santísimo, para poder llegar a la presencia de Dios, hay demandas. Hay demandas. Y alguien tiene que satisfacer esas demandas. Hay gente que simple y llanamente dice: bueno, es que la salvación no cuesta nada. ¿Cómo que no cuesta nada? Costó lo más valioso que hubo sobre la faz de la tierra, la vida más preciosa, la vida más santa, la vida más hermosa, la vida más pura, la vida de Cristo. Y si tú lees las Escrituras o ves cualquier película de las de Semana Santa, ¿verdad? Qué bueno que pudiste recibir esta palabra, y quiera el Señor que a través de esta palabra tu corazón esté abierto
sobre todo para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Eso es lo más importante. Yo quisiera darte en este momento la oportunidad de que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal si nunca lo has hecho. Y que tú me concedas a mí el honor, el privilegio de guiarte en esta sencilla oración de fe que puede cambiar tu vida, transformar tu destino, porque vas a recibir el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. La palabra que has recibido puede despertar la fe en tu corazón, y con la fe que se ha despertado en tu corazón puedes recibir el milagro más extraordinario, como se llama perdón de pecados y salvación eterna. La salvación que Cristo vino a darnos en la cruz del Calvario. Si tú quieres orar conmigo, que sería la decisión más importante de toda tu vida, te pido que ores esta sencilla oración juntamente conmigo. Hazlo de esta manera. Padre Celestial, tal y como soy, yo vengo a ti. Primeramente reconociendo mi necesidad espiritual porque soy pecador y me arrepiento. Pido que me perdones. Acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador personal. Pido que la sangre que Jesús derramó en la cruz me lave y me limpie y quite todo lo malo que haya en mi ser. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Ven Jesús, entra a mi vida, cámbiame, transfórmame. Quita todo lo malo de mi ser. Gracias Dios por el perdón y por la salvación que me das a través de la obra y de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Gracias Padre por perdonarme y por salvarme. Gracias por Jesucristo tu Hijo que murió en la cruz para darme la vida eterna. Amén. Amén. Seguimos con más de Vida de Fe. Sabemos que Dios está poniendo semillas de fe en tu corazón que darán fruto en tu vida. Recordá que sus pensamientos son más altos de los nuestros y que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. No hay nada que se salga de su control y que Él siempre nos lleva de su mano. Esperamos que Dios esté impactando tu vida. Queremos saber de vos, así que podés llamarnos al número que aparece en pantalla al 2280-0151 o bien nos puedes contactar por medio de nuestra página web centroevangelístico.net. Queremos conocerte y saber de lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a continuar con más de este programa. Escucha la palabra de Dios y empezá a creer que lo mejor aún está por venir. Mi nombre es Luis Diego, tengo 21 años, yo era una persona totalmente descarrilada. Yo era de esas personas que yo decía, yo hablo con Dios en la mañana y en la noche y para mí eso bastaba. Y mucha gente me decía, pero es que usted necesita ir a la iglesia porque ahí usted se llena más de la palabra del Señor. Y yo les decía que no, que para qué iba a ir a la iglesia si yo era una persona hipócrita, porque yo iba a seguir haciendo todo lo que yo hacía y estar yendo a la iglesia no era algo que para mí es hipocresía hacia el Señor. Entonces no les hacía caso. Yo era una persona que me gustaba estar saliendo y tomando, gracias a Dios, bueno, tomaba, pero no era así tan excesivamente. Y yo dejé de tomar en realidad y ahí fue como fui empezando. Era mujeriego, para ser honesto, andaba con muchas mujeres y tampoco me enorgullezco de esto porque eso no me llena y no me llenó en ningún momento. Era un malcriado con mi madre y mi mamá es la persona más magnífica que hay en este mundo. Ella me dio todo lo que soy. Desde como los 7, 8 años mi papá se fue de la casa y mi mamá tuvo que tomar lo que era mamá y papá, tomar esas dos figuras paternas, y aunque era difícil, para ella no lo fue. Lo que creía la gente o que cree la gente que puede ser imposible, para ella nada era imposible. Ella luchó por sacarme a mí, a mis 3 hermanos, ella sola, adelante, y es algo que nunca lo voy a poder pagar.
aunque ella, como decimos todos los jóvenes, nos pase molestando, etcétera. Yo a ella la amo, yo era uno de que yo me enojaba con ella a veces porque me decía tal cosa, y yo me enojaba y era uno, y honestamente y francamente yo llegué a tratarla mal muchas veces, y ahora yo estoy deseando llegar a tenerla en mi cara y poder decirle un te amo que nunca en la vida se lo he podido decir. Y la verdad fue como la mejor decisión que puedo haber tomado en mi vida, porque yo llegué ahí y me llené demasiado de escuchar las predicas y las palabras que utilizaban, que me quedé sin palabras, y yo llegué a mi casa y yo decía, vaya, y yo pensaba que solo era orar en la mañana y orar en la noche. Es algo que con solo que usted vaya a escuchar la primera vez, así una vez le entró por donde era. Y si usted de verdad quiere conseguir algo, usted va a estar ahí para lograr lo que usted quiere y lo que usted necesita. Me ha transformado en una persona que yo jamás pensé en ser. ¿Por qué? Porque yo era una persona amargada, insolente, me gustaba a veces burlarme de los demás. Era muy crítico, criticaba mucho hasta por algo mínimo. Tampoco me enorgullezco de eso. ¿Por qué? Porque yo los criticaba a ellos y yo no me ponía a decir, va, Luis Diego, usted tiene esto y esto y esto. Entonces, o sea, a mí me cambió así como demasiado, y como le digo, más bien la pregunta sería, ¿qué no cambió? Porque de verdad es indescriptible. Hasta que la persona esté aquí se va a dar cuenta de lo que significa aceptar a Dios. Esperamos que este programa haya bendecido tu vida de una forma especial. Creemos que Dios está reactivando y renovando tu vida y todos tus sueños. Antes de irnos, queremos que te contactes con nosotros. Queremos conocerte y saber de lo que Dios está haciendo en tu vida, ingresando a centroevangelístico.net o llamando al 2280-0151. Nos puedes contactar, o si preferís, nos puedes enviar un correo a info@centroevangelístico.net. Recordá el horario de Vida de Fe, de lunes a jueves a las 6:30 de la noche, hora de Centroamérica, por la señal de Enlace. Es siempre un gusto compartir este espacio donde creemos al escuchar la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima.